¿Sí se ve o no? Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar esta sesión. Ya vamos a hablar sobre principios del siglo XX en México y el aterrizaje o la adaptación que se hizo en términos educativos del positivismo. Para esto quiero proyectarles un primer material que se llama Escuela Positivista. Este material ya se encuentra colocado en la pestaña semanal dentro de la plataforma de Moodle para que ustedes puedan consultarlo. Entonces, bueno, vamos a escucharlo, por favor. Tomen algunas notas y a continuación lo comentamos. Ok, a ver, hasta aquí nos dice que el conocimiento científico es aquel que nos permite decir si una cosa es verdadera o no. La persona, la maestra, contesta que sí, efectivamente. ¿Mediante qué sabemos en la ciencia que algo es verdadero o es falso? ¿Cómo se le llama en términos científicos a ese proceso? ¿Sería la verificación de hipótesis? Exacto, la verificación de hipótesis, que también es conocida como demostración o comprobación, que nos las da la experimentación. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Esto es importante. El primer paso del método científico es la observación, ¿ok? Y esto es un proceso, podríamos decir, cognitivo, que debe desarrollarse y que de hecho desarrolla, incita la escuela positivista. No sé si algunos de ustedes ha escuchado hablar precisamente sobre los programas de desarrollo de habilidades del pensamiento, los famosos programas de DHP en las escuelas.
desarrollo de habilidades del pensamiento. Muchas de estas habilidades son posteriores, son derivaciones de la habilidad o capacidad de la observación. Inclusive hoy, si nosotros buscamos en nuestra taxonomía de Bloom, en nuestra taxonomía pedagógica, esa que utilizamos para plantear objetivos en nuestras planeaciones, para describir, para establecer las secuencias didácticas de nuestras clases, muchos de sus verbos se derivan precisamente o tienen como acciones fundamentales a acciones vinculadas con la observación. Y esto no es más que una herencia de la influencia positivista en términos educativos. Dice, la observación consiste en examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Procesos como el de la comparación, identificación, el del establecimiento de semejanzas o de diferencias, encuentran su origen en este paso del método científico. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok, el segundo paso, una vez que hemos observado, es la formulación de hipótesis. Yo veo que ocurre algo en la naturaleza y después intento explicar a partir de hipótesis, de supuestos, de suposiciones. Y el tercer paso es la experimentación. Ok, vamos a ver en qué consiste la experimentación. Y por último, la emisión de conclusiones o en términos científicos, más allá de las conclusiones que está la ley, perdón, ya les dije la respuesta. La ciencia establece qué cosas. Simplemente conclusiones o busca que esas conclusiones se hagan qué. ¿Quién me dice? Disculpe, ¿qué preguntó? Es que se me corta el audio. Pregunto que si la ciencia se conforma con establecer conclusiones o más bien busca que esas conclusiones se transformen en algo más. ¿Basta con que concluyamos o buscamos que esas conclusiones se transformen en leyes? ¿Qué caracteriza a la ciencia? ¿Las conclusiones o las leyes? Las leyes. Busca que se establezcan como leyes. Exacto, muy bien. Voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué se habla de la ley de la gravedad como ley? No decimos es una teoría o es una hipótesis. No decimos fulanito de tal postuló la hipótesis de la gravedad o la conclusión de la gravedad. No, decimos es la ley de la gravedad. ¿Y por qué no decimos la ley de la evolución de Darwin? Y más bien decimos la teoría de la evolución de Darwin. Ah, pues porque una está comprobada, una es experimental, la ley de la gravedad, y la otra simplemente se queda en conclusiones, ¿vale? Que intentan demostrar ciertas hipótesis, pero muchas veces la experimentación no se da en el caso de la teoría de Darwin. La teoría de Darwin sobre la evolución humana no ha pasado de eso, de ser una teoría, ¿ok? En cambio, la ley de la gravedad de Newton, pues es una ley, está descrita matemáticamente y es experimentable físicamente.
¿no? Entonces ahí está, emisión de conclusiones. Vamos a ver. Esto parece muy sencillo, ¿no? El profesor pregunta, ¿nos quedó claro qué es la escuela positivista? Y parece una respuesta muy corta, ¿no? Sí, aquella que busca el conocimiento científico, pero realmente supone un gran reto. O sea, ustedes imagínense pedirle a un niño de 8 años que va en tercero de primaria que sea capaz de establecer hipótesis sobre un fenómeno, suposiciones. Imagínense que se le solicite, el profesor de historia, el profesor de matemáticas, solicite a un alumno de 15 años que se encuentra en tercero de secundaria que establezca conclusiones a partir de experimentos químicos. Lo, lo difícil muchas veces no es experimentar, lo difícil es establecer las conclusiones. Lo difícil muchas veces no es la observación, sino es establecer las hipótesis. Reitero, parece muy sencillo esto de la escuela positivista o de la educación positivista, pero incrustar o meter el método científico en el día a día de los alumnos es realmente todo un reto. Bueno, ahí está, todos somos petritas, ¿no? Todos somos aprendices en este sentido. Bueno, entonces, una vez dicho esto, quiero proyectarles la presentación para que veamos cómo es que se aterrizó el positivismo específicamente en México. Den un segundo. Listo, aquí está. Ok, ¿ya logran ver esta pantalla, esta presentación sobre sus dispositivos? Sí, sí se ve, profe. Sí. Gracias, muy bien. Bueno, positivismo y educación, ¿vale? Ay, déjenme hacerla en grande. Vamos a ver, por favor, Ivette Cobos, apóyanos con el primer párrafo, Ivette. ¿Qué nos dice? ¿Qué pretendía el positivismo en México? La idea fundamental en que se apoyaba el positivismo en México era la concepción de orden, basada en un equilibrio y jerarquía de los diversos estratos sociales, con el propósito de aplicarla a dos principales aspectos sociales, impactando por un lado en la educación y por otro a la política, insertando así el positivismo a México. Ok, muy bien, hasta ahí, muchas gracias. Bueno, esto es importante, ya para principios del siglo XX, ¿vale? Principios de 1900, el positivismo se comienza ya a desarrollar, ya está insertado desde las leyes de reforma, pero ya comienza a rendir sus frutos, sus primeros frutos en México.
Entonces dice que algo importante era pues el establecimiento de un orden. Vamos a decirlo de otro modo. Era diferenciar y clasificar a la sociedad mexicana, establecer la base de lo que hoy podríamos considerar como clases sociales, darle a cada mexicano el lugar al cual pertenece, que se aprendan a diferenciar a los ricos de los pobres, a la clase media de la clase trabajadora. ¿Ok? Esto va a ser algo importante que va a tener como tarea o que va a perseguir como objetivo el positivismo. Por un lado, esto va a verse reflejado en términos políticos, en términos sociales, pero la causa, piensen ustedes, ¿cómo vamos a organizar en clases sociales a un país? La respuesta es a través de la educación. Hasta la fecha actual, hasta el día de hoy, la educación sirve muchas veces para eso, para darle a cada quien el lugar al cual el sistema cree que pertenece esa persona. Voy a ponerlo en términos sencillos. Si yo estudio en una universidad como el ITAM o como el Tecnológico de Monterrey, desde luego aspiraré a formar parte de un círculo social diferente al que podría insertarme si estudiara en una universidad pública. Entonces la educación le servía para eso y la herramienta era el positivismo. Por eso era tan importante. Muy bien, vamos a continuar. Ahora sí, Ivette, apóyanos con el segundo párrafo. Sí, profe. Asimismo se veía reflejado este tema en la frase que marcó el proceder del porfiriato, orden y progreso, puesto que para Gabino Barreda el positivismo llegó a significar tanto para México que incluso en los 3 colores de la bandera podía percibir los 3 principios del tema de Comte, con una ligera variante: libertad, orden y progreso. Ahí está, muchas gracias. Bueno, esta parte es importante. Barreda, que es un secretario de educación, pues le pone algo más al lema del positivismo comteano. Ya no solamente se trata de orden y progreso, sino que vemos que el positivismo en México se vincula con el liberalismo. Libertad, la libertad nos dará orden, ¿ok? Y el orden conjugado con la libertad nos dará el progreso que requerimos. De nada me sirve tener libertad si no tengo orden. De nada me sirve poder hacer lo que yo quiera si no sé qué es lo que tengo o quiero hacer. Debo tener un orden. Bueno, tengo orden y libertad. Ambas cosas me llevarán al progreso. Y entonces, pues inclusive hay quienes aseguran que esto se ve reflejado en los colores del lábaro patrio. Libertad, orden y progreso son los 3 colores, los 3 emblemas del lábaro patrio, de la bandera en México. ¿Ok? Entonces esto va a ser importante. No solamente se trata de que a través de la educación positivista se sienten las bases para ordenar, para organizar en términos sociales una sociedad que está apenas pues dando sus primeros pasos hacia la modernidad, sino que también se trata de que esa sociedad no pierda la libertad. Vamos a ver que, desde luego, esto no se cumplió del todo. Bueno. Aportaciones que tuvo en la educación. Eso fue en términos generales, pero vamos a ver cómo estuvo la cuestión en términos educativos. Marbelia, por favor, te escuchamos. El primer párrafo, Marbelia. Aportaciones que tuvo la educación. Durante el positivismo en México, la educación se basaría en los principios de la ciencia, inspiradas en la filosofía de Augusto Comte, siendo así que el presidente Juárez confirió a Barreda la responsabilidad de elaborar un programa educativo.
Ok, muy bien. Esto va a ser importante. Después de las leyes de reforma, Juárez establece este personaje, Gavino Barreda, no el mismo de la canción de Antonio Aguilar, no Gavino Barrera, no, Gavino Barreda, con D, va a ser ministro de Educación durante el gobierno, bueno, posterior al gobierno de Benito Juárez. Y Juárez le va a encomendar a él elaborar un programa educativo a nivel nacional para insertar una educación de calidad con fundamentos científicos en todas las comunidades del país. Dice el segundo párrafo, por esta razón el positivismo se convirtió en el fundamento indispensable para orientar la educación hacia el progreso. Solo así se cumpliría el ideal liberal de libertad científica. Piénsenlo así, por eso es tan importante el positivismo. Piénsenlo así, en Europa, durante toda la Edad Media, la sociedad estaba atada a los dogmas religiosos. La iglesia controlaba la educación, controlaba al Estado y por ende, al tener el poder y las riendas de la educación y del Estado, controlaba a la familia y al individuo. Y eso precisamente estaba pasando en México, ya no en la Edad Media, entrada a la modernidad. Entrada a la modernidad, estaba exactamente pasando lo que había ocurrido en Europa hace 300 años. Y pues dicen los mexicanos, como Benito Juárez, bueno, ¿quién sacó de ese meollo a los europeos? El positivismo, la ciencia. La ciencia hizo que los europeos dieran el salto de un conocimiento teológico, metafísico, a un conocimiento científico. Y vean a dónde están los europeos. Con una sociedad estable, con niveles de vida aceptables, con una prosperidad económica, con grandes avances científicos. Bueno, hacia allá queremos ir los mexicanos. ¿Cómo le tenemos que hacer? Adaptar eso que sacó del meollo a ellos a tierras mexicanas. ¿Y cómo vamos a hacer que eso llegue a todo el país? ¿Los políticos tendrán la capacidad de ir a implementar esto en los rincones más remotos del país? No. ¿Quiénes podrán hacerlo? Los maestros. Entonces la educación es la clave. Forjemos un programa educativo positivista. Si queremos estar como los europeos, sigamos sus mismos pasos. Dice en la última parte, Gavino Barreda elaboró un proyecto educativo, Gavino Barreda elaboró un proyecto educativo, no se limitaba solamente a la Escuela Nacional Preparatoria, sino también abarcó la enseñanza primaria. Para 1875 propuso que esta fuera obligatoria para todos los mexicanos. La obligatoriedad es una herencia, o esta parte tan citada, tan popularizada del artículo 3º constitucional, educación laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos, es una herencia de la solicitud de Juárez para Barreda desde 1875. Los mexicanos, a lo que sé, vamos a ver la siguiente diapositiva, a lo que se oponerían los liberales, ¿vale? A lo que se oponerían los liberales, pues pensaban que ello atacaría los derechos del hombre de pensar y actuar libremente. Y esta es una historia que hasta el día de hoy se repite. Hoy las mayores discusiones, por ejemplo, sobre la legalización del aborto o sobre la legalización de la marihuana consisten en esta cuestión o radican en la cuestión de la libertad. Bueno, el hecho de que el aborto esté penalizado impide el uso de la libertad por cada una de las personas que participa de esta decisión, particularmente o sobre todo en las mujeres. El Estado toma la decisión que deberían de tomar las mujeres. ¿Por qué? Porque el Estado prohíbe y lo que les queda a las mujeres pues es acatar. Bueno, pues ya desde el siglo XIX esto no les gustaba a los liberales, ¿no? Entonces decía, el hecho de que el Estado obligue a la escuela, vean qué argumento tan más absurdo, el hecho de que el Estado obligue a las personas a ir a la escuela
les resta libertad. ¿Por qué? Porque nadie te tiene que obligar para asistir a la escuela. Eso es un ejercicio de libre arbitrio, de libre albedrío que tú debes tomar. Entonces, si el Estado te está diciendo, a partir de 1875, todos los mexicanos deben obligatoriamente asistir a la escuela, estamos atentando, decían los liberales, contra la libertad personal, contra la libertad individual. ¿Ok? Bueno. A ver, Diana Laura, por favor, apóyanos con el segundo párrafo. Sí. Empiezo desde la ley del 2 de diciembre. Así es. Ok. La ley del 2 de diciembre de 1867 consagró el laicismo de la enseñanza al disponer en las escuelas oficiales la supresión de la educación religiosa, separando la Iglesia del Estado, inculcando orden en la conciencia de los educandos. Okay, hasta ahí. Eso es importante. El 2 de diciembre del 67, de 1867, el Estado mexicano le quita las riendas de la educación a la Iglesia Católica, específicamente a la Iglesia Católica. Y esto va a tener pues fuertes repercusiones. Yo les había comentado, hasta antes de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, hasta antes de 1850, las instituciones educativas en México, las más importantes, tenían un corte religioso. Hoy día todavía persisten, pero como parte de la oferta privada. ¿Ok? Hoy todavía podemos asistir, mandar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas, a una primaria, a una secundaria, inclusive a una universidad católica o religiosa de cualquier tipo. Pero hoy es una opción, es una posibilidad. Hasta antes de 1867, específicamente hasta antes del 2 de diciembre del 67, esto era una obligación, no había otra. Las escuelas más importantes, la educación en general, las de prestigio y las de no prestigio, las de nivel básico y las de nivel superior en México, estaban dirigidas, administradas, controladas por el clero, por sacerdotes, por la jerarquía católica en México. Y entonces, a partir de esta fecha, Juárez, pues le quita las riendas. Dice, bueno, pues vamos por todas las canicas. Vamos por un empoderamiento del Estado mexicano en términos educativos, y no solamente se trata de empoderar al Estado, sino de quitarle ese poder a la Iglesia. Porque de nada sirve empoderar al Estado si la Iglesia sigue siendo igual de fuerte. Debemos quitarle un bastión económico. Piénsenlo, piensen ustedes, o sea, los mayores negocios de cualquier sociedad moderna son la salud y la educación. ¿Vale? Piensen ustedes si uno de esos negocios le pertenecía a un estrato históricamente enriquecido, históricamente, con grandes recursos como lo es la Iglesia. Si de por sí la Iglesia históricamente ha acumulado gran riqueza y le dejaban la educación, pues se iba a convertir en un monstruo de 1000 cabezas. Entonces Juárez dice, en México no, en México vamos a quitarle ese poder. ¿Vale? Vamos a quitarle el derecho y vamos a quitarle la posibilidad de que la Iglesia decida sobre la educación. Porque decidir sobre la educación, reitero, suponía decidir sobre el orden de México. Sí, la educación era el instrumento para transformar la sociedad mexicana, una educación religiosa,
era un impedimento para esa transformación. Ok, bueno, vamos a escuchar vamos a ver, Kitsia, por favor, apóyanos con con el siguiente párrafo, que comienza con Gabino Barrera. Sí, profe. Gabino Barreda consideraba que la educación debía mostrar la verdad en todos los aspectos. Para formar la conducta, logró preferentemente en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se enseñaba a los alumnos a observar, experimentar, razonar sin recurrir a la teología o a la metafísica. Tenía el propósito fundamental de formar la burguesía mexicana, cuyos individuos tenían conocimientos e ideologías que los hacía de hecho los más viables conductores de la economía del Estado. Ok, muy bien, Kitsia. Kitsia, te pregunto, Kitsia, ante los ojos de la religión, ¿existen hombres de primera y de segunda clase o todos somos iguales, Kitsia? Yo pienso que no, sí existen los hombres de primera y segunda clase. Sí, pero ante los ojos de la religión, o sea, por ejemplo, la religión católica establece que hay seres humanos mejores que otros o todos somos hermanos y todos somos iguales. Bueno, ante la religión todos somos iguales. Ajá, exacto, muy bien. ¿Y qué pedía o qué intentaba hacer el positivismo? Nos acabas de leer una parte importante a partir de el antepenúltimo renglón, a donde dice tenía el propósito. Vuélvenos a leer esa parte, Kitsia, por favor. En el cuarto renglón que leíste hacia la última línea, tenía el propósito fundamental. Tenía el propósito fundamental de formar la burguesía mexicana, cuyos individuos tenían conocimientos e ideologías que los hacía de hecho los más viables conductores de la economía del Estado. Exacto. La iglesia decía, todos somos iguales. Y la política en México decía, no, tenemos que comenzar a diferenciar. No es que unos nazcan mejor que otros, es que eso mejor se consigue a través de la educación. Entonces, lo que ellos querían, reitero, lo que quería el positivismo, y por eso es también una problemática. Y esto estamos hablando segunda mitad del siglo XIX, pero ya en los primeros años del siglo XX, esto se va a volver un caos cuando Porfirio Díaz tome las riendas del país. Porque una cosa era darle orden a las clases sociales, a la sociedad en México, y otra cosa era hacer un México clasista, a donde existieran ricos, clase media y pobres, clase baja. Y eso es quizá una triste herencia de la agenda política de principios del siglo XX que se fundamentó fuertemente en ideales positivistas. Por eso es tan importante y por eso le preguntaba a nuestra compañera Kitsia, bueno, ante los ojos de la religión, ¿todos somos iguales? ¿Somos hermanos? Claro, eso es lo que nos venden. Y vean lo que decían los positivistas, vean lo que decía Barreda. No, de lo que se trata es de formar una pequeña burguesía en México. De formar. ¿Ok? No de que nazca, no, de formar. ¿Cómo la vamos a formar? A través de la educación. ¿Para qué queremos que se forme una pequeña burguesía? Piénsenlo así, los burgueses son los hombres ricos. ¿Para qué queremos que existan hombres ricos en México? Pues para que ellos sean los visibles conductores, dicen la última línea, los visibles conductores de la economía del Estado. ¿Para que tomen las riendas del país? ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Ok. Muy bien. Montserrat MX. Apóyanos con la lectura, por favor. Me parece que no nos escuchamos. Bueno, Nancy Hernández, apóyanos con la lectura, por favor, Nancy. En las escuelas del Porfiriato, la variable fundamental para el cumplimiento de los programas
la constituía el maestro. Por tal motivo buscaba la inspección y la capacitación de los docentes, ya que era la garantía del programa. Exacto, muy bien. Ajá. Hasta esta parte era importante. Lo que yo les decía, bueno, o sea, el Estado mexicano se preguntaba, bueno, ¿y quién llevará esta palabra, quién llevará este programa a todos los rincones del país? O sea, ¿quién va a ir a hablar sobre positivismo en la Sierra Norte de Puebla? ¿Quién va a ir a hablar sobre positivismo en la Costa Chica de Guerrero? ¿Quién va a ir a hablar sobre positivismo en la Sierra Tarahumara de Chihuahua? ¿O en las costas de Yucatán? ¿Quién? ¿La clase política? No. ¿La clase empresarial? Tampoco. Le acabamos de quitar el poder al clero. Había un padre en cada una de estas localidades. Bueno, pero ya no los echamos encima, ya no van a querer colaborar con nosotros. ¿Quiénes nos quedan? En toda comunidad, al día de hoy, hay un sacerdote, un maestro y un médico. Bueno, pues desde luego los médicos no estaban en condiciones, a los sacerdotes se los habían echado encima, pues entonces vamos a valernos de los normalistas, vamos a valernos de los maestros. Por eso dice, por tal motivo buscaba la inspección y la capacitación de docentes, ya que era la garantía del programa. ¿De un programa educativo? Sí. ¿Educativo para mejorar la educación? No. Educativo para mejorar la política en México. Tristemente, esto es un problema que persiste, ¿eh? La educación no es un bien en sí mismo. Educar para educar, no. Educar para otra cosa. La educación es, voy a decirlo fuertemente, ¿no? Lamentablemente, la educación es muchas veces, es una palabra muy fuerte, la educación muchas veces es la prostituta de los programas políticos en México. Es decir, es la servidumbre, es este emporio que se pone al servicio de intereses políticos, de intereses económicos, de intereses religiosos. Simplemente ha cambiado de amo a lo largo de la historia en México. Pero jamás la educación ha tomado las riendas del país. ¿No? La educación es como esta yegua que jala la carreta llamada México, pero jamás ha sido quien dirija esa carreta. Unas veces esa carreta la dirigió el Estado, otras veces la dirigió la iglesia, bueno, pero jamás la ha dirigido las figuras educativas, ¿no? Entonces, eso es pues algo también lamentable, ¿no? Los maestros, por favor, ocupaban, Jimena Mateos, te escuchamos. ¿Los maestros ocupaban, segundo párrafo? Sí, los maestros ocupaban una posición muy contradictoria al interior de la estructura social. En tanto crecía la demanda de maestros, sus condiciones de trabajo, su prestigio social y sus salarios permanecían bajos. Los maestros que trabajaban para el gobierno federal percibían mensualmente 50 pesos, en tanto que los municipales ganaban la mitad. Los maestros que percibían los más altos salarios residían por lo general en las ciudades más grandes, en contraste con los maestros rurales cuyas bajas, ajá, bueno, vamos a dejarlo así. Esto es importante porque justamente acá ya se comienza a denotar esto que les venía comentando. Que así como existían, la iglesia decía, todos somos iguales. La educación decía, no. O sea, hay maestros de primera, los maestros urbanos, y hay maestros de segunda, los maestros rurales. Esto ha cambiado muchísimo. Esto ya no ocurre, desde luego. Y si hay maestros de primera y hay maestros de segunda, hay maestros que ganan 50 pesos y hay maestros que ganan 25, pues desde luego hay escuelas de primera y hay escuelas de segunda. Hay alumnos que estudian para ser obreros y hay alumnos que estudian para ser dirigentes, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque vean cómo desde la educación se comienza. La educación siempre es un reflejo de la situación social de un país. O sea, sociedades estables tienen sistemas educativos estables y suficientes. Sociedades inestables, políticamente, como la nuestra, que
un sexenio lo gobierna el PAN, que otro el PRI, que otro Morena, pues tienen agendas educativas inestables. Hoy son competencias, mañana es constructivismo, pasado es conductismo y lo que se le ocurra, ¿no? Y entonces, esto ocurría. División, fragmentación, maestros de primera, maestros de segundo, salario de 50, salario de 25, tú entras a esta escuela, entonces esta escuela va a ser para que seas obrero, tú entras a esta otra, entonces en esta otra vas a ser dirigente de la empresa, y bueno, cuento de nunca acabar. Nos decía la última parte, cuyas bajas percepciones se justificaban por el hecho, por el bajo costo de la vida en las comunidades rurales, ¿no? Bueno, ¿y tú para qué quieres ganar 50 pesos como el de la ciudad si pues allá todo es más barato, ¿no? Entonces, pues ¿para qué te vamos a pagar más? Si es que allá en tu comunidad alejada las cosas son muy económicas, ¿no? Y bueno, vamos... Andrea Palalia, apóyanos, por favor. ¿Es Palalia o Palalia, Andrea? Palalia. Palalia, ¿verdad? Muy bien. Te escuchamos, Andrea. Sí. El párrafo completo, por favor. En ese periodo, desde ahí, Sí. en ese periodo la creación de escuelas normales fue producto de los congresos de instrucción de 1890 y en 1887 se inauguró la Escuela Nacional de Profesores. En la fundación de estas instituciones y de la mayoría del interior de la República, fue clara la influencia del modelo de la escuela normalista norteamericana. Tan fue así que los programas de las escuelas normales eran revisados frecuentemente para mantenerlos al día con la pedagogía del momento en Europa y Estados Unidos, y para estudiar con mayor detalle los aspectos prácticos de la enseñanza en sí misma. Ok, muy bien. Y bueno, sobre esto no vamos a hablar mucho. Ya por ahí en teorías de la personalidad, veíamos cuáles eran las principales corrientes pedagógicas a principios del siglo XX, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, eso que estaba allá, pues se traía a las nacientes escuelas normales en México, ¿ok? Bueno, principales, para ir cerrando, los principales representantes del positivismo en México. Ok, lo voy a leer. Gabino Barreda, esto que les comentaba, secretario de Educación de Juárez, que fue el iniciador y aplicador del positivismo en México. Barreda de hecho viajó a Francia y por ahí algunos dicen que conoció a Comte, ¿no? O sea, en persona, así, que asistió a sus clases, a sus conferencias, y por eso es que cuando regresa a México, dice, pues esto tan bonito que escuché en París, lo vamos a poner en práctica en la Ciudad de México. Tomando directamente desde Francia, específicamente de Augusto Comte, introdujo esta ideología sociopolítica en México. Llevó a cabo numerosas acciones tratando de cumplir y lograr lo que dictaba el positivismo, que era, ¿recuerdan cuál era la corona del proceso positivista? ¿Hacia qué quería llevar Comte? Estaba el estadio teológico, el estadio metafísico y después, ¿qué fase iba después de lo teológico y lo metafísico? ¿Cuál era el tercer escalón? El estadio positivo, ¿no? Ajá, el estadio positivo o el estadio científico. Entonces decía Barreda, bueno, pues hay que cumplir así, tal cual, la receta de Comte. Comte dice que hay que quitarle el poder a la iglesia. Ah, pues hay que quitárselo. Comte dice que hay que invertirle mucho a la educación. Ah, pues hay que invertirle. Comte dice que los maestros deben ser los encargados de llevar el programa positividad. Ah, pues eso hay que hacer. Ah, pero Comte dice que esto va a fragmentar la sociedad sobre la cual se aplica este programa. Pues ni hablar. Es un daño colateral o inclusive es lo que precisamente nosotros estamos buscando en México. Entonces, a todo dar, vamos a meterlo. Dice llevó a cabo numerosas acciones tratando, de cumplir y lograr lo que dictaba el positivismo. Su participación política activa se reforzó utilizando su lema: la educación intelectual es el principal objetivo de los estudios preparatorios, adoptando como propio lema positivista: saber para prever, prever para obrar, creando de esta manera una institución estable y fuerte de la educación mexicana.
Esto es importante, ¿no? Saber para prever y prever para obrar, ¿no? O sea, yo les ponía el ejemplo de, bueno, ¿para qué me sirve a mí saber que hoy por la tarde o hoy por la noche va a llover? ¿De qué me sirve saber si todavía no está lloviendo? Ah, pues me sirve para tomar mis precauciones y para salir abrigado o para meter mi ropa si es que la ve, ¿no? Porque va a llover. Es para tomar cartas y acciones en el asunto. Y esto es lo que pensaba justamente Barreda. Otro importante participante, vamos a comentar solamente 3, ¿no? Pero desde luego hay más. Otro importante participante, desde luego, fue Juárez. Gran liberal, pero gran seguidor del positivismo. Benito Juárez llevó a cabo el positivismo en México dentro de las leyes de reforma, las cuales se basan en muchas ideas de positivistas como la separación iglesia-estado, la nueva forma de impartir la educación en México, ¿no? Reitero, esto no se le ocurrió a Juárez, o sea, de la nada. No es que dijo a una mañana, pues voy a quitarle todo el poder a la iglesia y voy a pelearme con los cardenales y voy a sacar a las órdenes religiosas de las instituciones educativas de México. No, esto es algo pues que él venía viendo, observando de los fenómenos y los procesos sociales en Europa, en Francia, en Inglaterra. ¿Ok? Y por último, Porfirio Díaz. También fue un digno representante de algunos aspectos del positivismo, ya que es cuando el país, perdón, ahí hay algo mal, ya que es cuando el país logra el mayor nivel de orden y progreso, ¿no? Ustedes saben que el modelo eh, económico, socioeconómico que implanta el porfiriato, pues es un modelo que impulsa la industria, las vías ferroviarias y demás. México tiene un gran crecimiento económico, una estabilidad política, pues imagínense tener el mismo presidente más de 30 años, pero a cambio de eso paga una fuerte factura en términos sociales que es firmada con la desigualdad, ¿vale? Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Si hoy nos parece abrumadora la desigualdad en México, hoy que existe una clase media, imagínense en el porfiriato, que la clase media ni siquiera eh, figuraba. O eras rico o eras pobre. Y el 98% de la población mexicana durante el porfiriato, pues desafortunadamente era pobre, ¿no? Claro, en términos generales, pues desde luego el país creció a costillas de ese 98%, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Esta fue la última diapositiva. Tenía por ahí otro material para compartirles, pero ya no nos va a dar tiempo. Es sobre precisamente aspectos negativos en términos educativos del positivismo, que es algo que ya les venía comentando desde la clase pasada. El positivismo en términos educativos, digamos que truncó los programas vinculados con materias no experimentales o que no eran capaces de adaptar o de llevar a la práctica el método científico. Piensen ustedes en una disciplina vinculada con las artes. Observo, sí hay observación. Bueno, formulo hipótesis, sí formulo hipótesis. Pero ¿cómo puedo experimentar y por lo tanto comprobar mi hipótesis sobre la Mona Lisa? ¿Acaso soy capaz de revivir a Da Vinci? El positivismo de esos años era muy riguroso. Observa, sí, perfecto, palomita. Formulas hipótesis, sí, perfecto, palomita. ¿Compruebas? No compruebo. ¿Formulas leyes? No, tampoco formulo leyes. Entonces, eso no sirve. Lo que sigue. Vamos a ética. Pues es que voy a hablar sobre los valores. Perfecto. Bueno, los valores, ¿los observas? No, observo acciones concretas. Bueno, palomita medias. ¿Formulas hipótesis? Sí formulo hipótesis. Perfecto. ¿Compruebas?
Pues sí, sí compruebo. Sí, porque puedo someter a una persona a un experimento para ver cómo es que se comporta. Bueno, adelante. ¿Eres capaz de formular leyes en términos éticos, en términos morales? No, no puedo. La ética y la moral no funcionan así. Pues ni hablar, a dejar de hablar de ética y de moral. Y todo aquello que no encajaba con esto iba paulatinamente desapareciendo de los programas. O por lo menos, si permanecía, lo hacía en un espacio reducido. Otra cuestión importante, se habló mucho durante pues estos años, y justamente era el video que les quería contar sobre la libertad de cátedra, pues porque el sistema, el método científico era tan riguroso que la práctica educativa que promovía dicho método, o sea, si el método científico era riguroso, pues hablar sobre el método científico, pues implicaba una rigurosidad también. Y entonces, los docentes, durante el positivismo, no tenían mucha libertad de cátedra. Es decir, no tenían mucho de dónde cortar o hacia dónde salirse. El guión estaba establecido. Y pues estas personas que les quería comentar, que les quería compartir, hablaban precisamente de esto, de una verificación constante y de un asedio constante por parte de las esferas del gobierno, para ver si es que el programa se estaba cumpliendo o no. ¿Vale? Pero bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Qué tal? ¿Les pareció importante? ¿A alguien le gusta esta etapa de la historia de la educación en México? Ciencia y nada más. Después van a surgir otras corrientes en términos educativos como el espiritualismo, que precisamente va a regresar, buscar a cuestiones, pues eso, mucho más espirituales, mucho menos científicas, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con las cuestiones no tangibles, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O muchas dudas y muchas preguntas? Profe, Sí, yo tengo dime. una pregunta. ¿Cómo Claro. va a evaluar? Ah, perfecto, muy buena pregunta. Bueno, primero, ¿cuándo es la semana de evaluación? Creo que el 20. El 20, estamos a... De esta a la otra. Bueno, ajá. Ajá. Estamos a 6. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues examen de opción múltiple, ¿les parece? Sí. ¿O alguien propone otra cosa? Igual escucho propuestas. Si alguien quiere otra cosa, lo dialogamos, lo discutimos. Para mí sería mucho más fácil examen de opción múltiple, pero no sé ustedes. Sí, profe, así está bien. ¿Sí? Bueno, pues ahí está entonces. ¿Vale? Bueno, chicas, cuídense mucho. Ajá, sí, dime. Sí. ¿Sí? Bueno, cuídense mucho y pues a seguirnos cuidando en esta situación. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestros seres queridos. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿sus diapositivas están en plataforma? Sí, ya están en plataforma desde el día de ayer, en la nochecita. Ok, ¿Va que va? gracias. Órale, Sí, bye. sí, bye. Adiós. Adiós.